Hola Franca Mancu, ¿cómo te va? Vamos esperando que entre más gente al vivo. Recordemos que, bueno, en el día de hoy vamos a tener a Tomás Donovan, que es un especialista en conflictos, que, bueno, la semana pasada habíamos tenido algunos problemitas técnicos que no habíamos podido ingresar. Él me está escribiendo por WhatsApp. Si te conectaste, estoy, Tomás. A ver. Ahí, bueno, espérenme un segundito que le voy a... Hola Brian, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Hola María Marta. Hola Me López, ¿cómo andan todos? Ahí está Tomás, Nicolás, ¿qué haces Nico? ¿Cómo estás? Bueno, ahí lo voy a sumar. ¿Qué decís? Brian, te quiero acá haciéndole preguntas, a Tomás. Bueno, espérenme un segundito que ahí lo voy a subir a Tomás. Ya estuvimos haciendo la prueba ayer. Funcionó todo. Recuperé mi celular, no lo recuperé, me compré otro celular y bueno, la tecnología tiene sus fallas también. Ahí estamos esperando que Tomás se conecte. ¿Qué haces Tomás? ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido, bien, todo bien, hoy funciona todo perfecto. Hoy funciona, bueno, qué bueno. ¿Cómo estamos? Buenísimo. ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes a todos los que están en la audiencia, ¿no? Bueno, la idea de comunidad de negocios, no sé si vos estás al tanto, es formar una comunidad donde, digamos, gente emprendedora cuente de las herramientas como para poder tener herramientas técnicas como para solucionar inconvenientes, desde, por ejemplo, lo conflictivo, el liderazgo, herramientas más técnicas o académico. Mi idea es poder dar mi aporte desde ese lado y bueno, me parecía que suma mucho valor contar con un invitado como vos, con tus conocimientos. Hola Leili, ¿cómo estás? Así que, bueno, contale al público qué son las conversaciones difíciles. Bueno, buenísimo, rompemos el hielo. Gracias de nuevo Pablo por la invitación. Y un poco para hacer una brevísima introducción, yo soy socio de una consultora se llama Ingui Nelson, donde trabajamos básicamente ayudando a empresas, equipos y personas a mejorar su capacidad de gestionar conflictos, ¿no? Hay una ¿Cuáles son los frase que conflictos más frecuentes, digamos? los conflictos más frecuentes, en general, cuando uno hace un primer relevamiento de expectativas en un curso, sobre todo cuando estamos hablando de negociación, sale, en primer lugar, el tema de negociar con gente que tiene más poder en términos de interdependencias, o sea, genera mucha ansiedad negociar con alguien que nos necesita menos. Y hay mucha evidencia, por ejemplo, Peter Coleman, que es un profesor de Columbia, en un libro que recomiendo, que se llama Making Conflict Work, lo que él dice es, la asimetría de poder es lo primero que surge en un conflicto, ¿no? Ujú. Entonces, para ser concreto, hay un temón que tiene que ver con cómo hago para negociar cuando el otro tiene más poder y lo sabe. En segundo lugar, el tema del manejo de las emociones, la adrenalina, la ansiedad. Creo que hay pocas situaciones que generen más estrés que estar en una negociación donde necesito algo del otro para lograr mis resultados, ¿no? Y después te diría que negociar con contrapartes agresivas que utilizan lo que nosotros llamamos tácticas difíciles es otro de los temas más votados generalmente, ¿no? Ujú. Por ejemplo, bueno, negociar con un sindicato debe ser bastante complicado, el tema de la empresa, ¿puede ser? Sí, sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con conflictos sindicales son un clásico y tienen su propio folclore y su propia dinámica. Eh, Pero la realidad es que hay de todo un poco. Muchas veces en los cursos de liderazgo salen más conflictos para gestionar en el propio equipo, Mira, conversaciones de feedback, ¿no? Entonces hay una gran tendencia a evitar los conflictos porque como tengo que trabajar con esta persona, vos decís por eh, parte de los líderes hacia sus colaboradores. claro, en general, antes de una conversación difícil vemos todo lo que puede salir mal, ¿no? Entonces empezamos a hacer ecuaciones en nuestra mente y decimos, no, a lo mejor tampoco está tan mal lo que hace, entonces ya habrá una oportunidad. Y esa oportunidad no llega nunca y oscilamos entre la pasividad o evitar el conflicto o llega un momento donde es insostenible la situación
y nos vamos a estilos mucho más agresivos de decir las cosas que obviamente son tan improductivos como la pasividad. Por eso, uno de los modelos lindos que trabajamos es el de comunicación no violenta, que intenta romper ese falso dilema, ¿no? Entre o evitar o confrontar. Ok, como por ejemplo una situación común que podría aplicarse como un ejemplo como para utilizar la comunicación no violenta, algún ejemplo que se te ocurra. Bueno, para dar un ejemplo muy sencillo que yo siempre cuento, me pasó hace unos años dar una clase con un jefe eh, y me acuerdo que yo tenía, no sé, 30 minutos para hablar del modelo de comunicación no violenta y después venía mi jefe con un caso de dos roles, ¿no? De los Mm. típicos de negociación. Y yo estaba tratando de mantener a la gente atenta en la clase y de repente iría 25 minutos y lo veo a mi jefe que sigilosamente desde atrás de la clase empieza a repartir el caso que iba a utilizar él a continuación, ¿no? Entonces, un rasgo típico de una conversación difícil es que se desdoblan lo que se llaman las dos columnas, ¿no? La columna izquierda es lo que siento y pienso, pero no puedo decir. La columna derecha es lo que efectivamente digo, ¿no? Hay Eso pocas personas. Sí, pasa eso, digamos, en una negociación, generalmente vos estás adentro diciendo, che, a esto le diría tal cosa, tal otra, perdón. Y después por el otro lado se dice un 10% a lo mejor de lo que se piensa. sí, sobre todo cuando hablamos de conversaciones difíciles, que si querés, haciendo un pequeño paréntesis, una cosa es una negociación, que es una situación de diferencia y dependencia, necesito algo del otro, tiempo, recursos, apoyo político, información, contactos, y el otro no me lo puede dar, ¿no? Eso es Mm. una cosa, que es más racional, si se quiere, y otra cosa es una conversación difícil, que es cuando, por ejemplo, hay un libro clásico, se llama Conversaciones Difíciles, de Stone, y Bruce Patton, que lo que ellos dicen es, ¿cuándo hay una conversación difícil? Cuando la situación involucra identidad, emociones e historia. Identidad es algo relevante en nuestra autopercepción, que cuando tocan esa vértebra, nosotros perdemos el control de la situación, se nos nubla la vista y tendemos a atacar o evitar. Si la situación no toca algo relevante en tu autopercepción, puede ser un conflicto, pero no va a ser una conversación difícil, ¿no? Segundo, cuando tocan tu identidad, afloran las emociones, que es el segundo componente, ¿no? Generalmente vemos las emociones más como un obstáculo que como que algo que nos puede jugar a favor. Y finalmente, cuando hay dos personas en una conversación difícil que suele dispararse por identidades que no dialogan bien, eso suele generar relatos divergentes sobre lo que aconteció. Entonces vos hablas con una de las partes y te cuenta, no, la reunión fue un desastre, pero porque no la preparamos bien y nos faltó información del presupuesto. Y hablas con la otra parte y la otra parte te dice, no, en realidad fue un papelón la reunión, pero más que nada porque no supimos ser agresivos en la presentación de marketing. Entonces, un rasgo típico de una conversación difícil, te hago una pregunta técnica, Pablo, ¿ahí se Sí. baja la luz o me ven bien? No, yo te veo bien, te escucho perfecto. Ah, perfecto. Entonces, un rasgo típico de una conversación difícil es que involucra identidad, historia y emociones. Entonces, Hola, hola. hola, Ahí te ¿ahí me escucho. escuchás? Sí, 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 sí. Entonces, una conversación difícil involucra emociones, identidad e historia, y eso hace que sea difícil traer la columna izquierda a la derecha, porque uno tiende a pensar que si traigo todo eso al discurso explícito, me voy a la agresividad, ¿no? Claro, claro. De hecho, bueno, otro modelito interesante es el de este Peter Coleman que les comentaba antes. Lo que él dice es, si hay algo que caracteriza una conversación difícil es la complejidad, porque hay distintos temas, distintas variables, y al mismo tiempo las personas que necesitamos en un conflicto entender lo que está pasando. Él lo llama sentido de coherencia. Entonces, cuando vos combinás la complejidad estructural de un conflicto, que involucra identidad, historia y visiones divergentes de la realidad, con el sentido o la necesidad de entender lo que está pasando, ¿no? Ese cóctel de complejidad y entender suele llevar a simplificar los conflictos. Cuando vos lo simplificás, Se paró un poquito, pero me quedé en la parte de cuando vos hablas de simplificar el conflicto. claro, entonces cuando
cuando uno quiere entender lo que está pasando en un conflicto, que por definición es complejo, lo simplifica. Cuando lo simplifica, lo polariza. Es como echar Bien, leña al fuego, ¿no? claro, Eh, bien. ¿Alguna fórmula o alguna recomendación para poder manejar un conflicto con mayor celeridad o también profesionalidad que recomiendes o qué sugerís cuando ves mucho de esto, ¿no? En las empresas o las pymes. sí, sí, habíamos dejado a medio camino el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando Perdón. pasa esa situación en la clase, no, para ir a la herramienta, perdón, Pablo, que me fui Ah, por las ramas. no pasa nada, tranquilo. El modelo de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que es un psicólogo norteamericano que murió el año pasado o el anterior, en el 2006 publicó este libro que lo súper recomiendo, se llama Comunicación no violenta, y la idea vertebral, lo voy a tratar de decir, hacer muy compacto para después poder dialogar con la gente que está conectada. La comunicación no violenta parte de la premisa de que las personas, y sobre todo los occidentales, cuando estamos enojados, frustrados por un conflicto, tendemos a conectar nuestra emoción con la conducta del otro. Por la simple razón de que si el otro no hubiera hecho algo que nos dolió, que nos molestó, nosotros no nos hubiéramos enojado, ¿no? O sea, es casi fáctico ese dato de la realidad. Entonces, Rosenberg va a intentar cuestionar esa fórmula. Rosenberg lo que va a sostener es que el comportamiento de los demás puede estimular nuestro enojo, porque sería necio negar que hay determinadas personas con las que tenemos más asperezas que otras, Ujú, pero que estimule nuestro enojo no quiere decir que sean la verdadera génesis o causa de nuestro enojo. En claro. esto Rosenberg va a ser dogmático y categórico, y él va a proponer una ontología del conflicto. Rosenberg va a decir, la verdadera causa de nuestro enojo, de nuestra frustración, de nuestra impotencia, tiene que ver con determinadas necesidades no cubiertas propias, que no tienen que ver con nuestra infancia ni con el psicoanálisis, sino en esa situación concreta, por ejemplo, cuando yo estoy dando la clase y mi jefe reparte el caso, yo tiendo a atribuirle a mi jefe la génesis de mi enojo, porque si él no hubiera hecho eso, yo no me hubiera enojado. Ujú, Rosenberg diría, te estás victimizando. ¿Por qué? Porque la verdadera génesis de tu malestar no está en lo que el otro hace per se, sino en cómo lo que el otro hace impacta en necesidades no cubiertas que no ves por estar frustrado por lo que el otro hace. Entonces, él propone 4 pasos concretos para poder expresarle, en este caso a mi jefe, después de la clase, mi malestar en un tono productivo, que no genere violencia. La violencia se genera cuando yo le atribuyo al otro mi malestar y le digo, Vos sos el culpable de Santiago, esto. claro, Claro. Santiago, no podés hacer esto, sos un irrespetuoso. ¿Irrespetuoso quién? Si te estoy tratando de ayudar porque te estás yendo de hora con la clase. Y ahí se genera un conflicto polarizado. Entonces, los 4 pasos de Rosenberg son, primero, empezar con una descripción neutral de la situación. Santiago, Bien. ¿podemos hablar de la clase de ayer y de lo que pasó cuando yo estaba hablando del caso X, del modelo de Rosenberg, perdón, y vos entregaste el caso A? Descripción Según, sí, sencilla, descripción de lo que sucedió, digamos. objetiva, Concreto, objetivo. sin Sin juicio, ¿no? interpretación, claro, sí. Yo lo vi. Yo le estoy diciendo, ¿podemos hablar de lo que sucedió ayer cuando yo estaba hablando de Rosenberg y vos entregaste el caso? No, no estoy diciendo que fue un papelón, que estuvo bien, que estuvo mal. Nada, está. Paso Segundo, uno. Sí. paso 1. Paso 2, nombrar una emoción, ¿no? Rosenberg dice, no hay que reprimir la emoción. La emoción se puede capitalizar y canalizar productivamente, ¿no? De A hecho, la ver. emoción no es una Sí. entelequia abstracta, sino que tiene una correlación con necesidades no cubiertas y le da firmeza al pedido. Entonces, después de la introducción, le digo, mira, la verdad que la situación me incomodó, me generó frustración, pero ¿qué pasa? La clave es conectar la emoción no con el otro, porque ahí nos vamos a la violencia o a la agresividad, sino conectar la emoción con las necesidades no cubiertas. Entonces, la verdad que me incomodó, que me frustró lo que pasó, porque para mí era fundamental, te diría 2 cosas. Lo primero, que la gente pueda terminar de asimilar, de digerir, de cuestionar, de problematizar el modelo que estaba presentando, porque generalmente toma calidad el modelo cuando se lo cuestiona. Y segundo, para mí era fundamental que la gente nos vea como un equipo que estaba bien preparado, bien coordinado y que no éramos una suma de partes, ¿no? Entonces, ahí le nombré 2 necesidades no cubiertas y el paso número 4 es hacer un pedido enfocado en el futuro. Entonces, lo que te quiero pedir, Pablo, es que para la clase que tenemos que dar el sábado que viene, manejemos esta situación de otra manera para poder cuidar estas variables. Entonces,
Los 4 pasos: descripción neutral, nombrar una emoción, conectar la emoción con necesidades no cubiertas y que eso te deje la pelota picando para hacer un pedido Para pedir firme pedido y formal, claro. claro. Exactamente. Parece fácil decirlo, pero cuando estamos frustrados, enojados, ¿No cuando nos pensás con parece claridad? demasiado, cuando nos parece demasiado básico el error del otro, no tenemos la lucidez para poder expresar nuestras necesidades no cubiertas. Y lo que Rosenberg postula es que como adultos tenemos que tener la capacidad de conectarnos con nuestras necesidades y desde las necesidades expresar lo que necesitamos. ¿Y esto aplica para la vida personal de cada uno? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que No, no es una forma de manipulación ni nada por el estilo, lo hemos hablado antes, lo que vos sí. decís, pero digo, por ahí esto aplica más para un trabajo, pero desde la vida personal de uno, me lo han preguntado justamente cuando estaba hablando de esto del tema del conflicto para esta semana y todo. Ujú. ¿Aplica? Yo creo que justo el modelo de Marshall Rosenberg es uno de los modelos más permeables para aplicar en la vida personal, ¿no? Porque todos Estás tenemos con tu conflictos. pareja en cuarentena, conflictivo, que no sé, te molestó X cosa, vos decís aplicar, serviría, digamos, ese tipo de conversación. Y estamos en un contexto donde las emociones están a flor de piel, donde no estamos acostumbrados a estar encerrados, donde tener hijos chicos, los que tenemos, genera también muchos disparadores de situaciones estresantes. Entonces, sin lugar a dudas, y mucha gente en los cursos primero lo lleva al plano personal, y yo les recomiendo aplicarlo primero en lo personal, donde uno tiene más confianza, Claro. para desde allí después llevarlo a lo laboral, ¿no? Porque tanto en lo laboral como en lo personal somos personas con emociones, con necesidades, con un montón de situaciones donde se disparan temas. Me parece que está bueno conectarlo con lo anterior, ¿no? Que afectan tu identidad, que Ujú. disparan relatos divergentes de lo que aconteció. Y el gran problema muchas veces son las emociones, ¿no? Nos da más placer sentirnos víctimas que explicitar realmente lo que necesitamos, ¿no? Así que la respuesta sería, sin lugar a dudas, y creo que ese modelo justamente es uno de los más nutritivos para el mundo personal, digamos. Genial. Bueno, con el tema de, vos has hablado bastante de la cuestión asertividad. ¿Voy a explicarle al público qué es la asertividad? Sí, por supuesto. La asertividad, digamos, como definición, es la capacidad de expresar el propio punto de vista, la propia voz interna, en un lenguaje que sea claro, firme y honesto, y que construya sobre todo un espacio de diálogo con el otro. Vos recién, hace un ratito decías, traías el tema de la manipulación. Rosenberg no busca ser un modelo diplomático para mandársela a guardar al otro con estilo. O sea, no Claro. lo apliquen si quieren hacer eso. Rosenberg propone una ontología del conflicto. Él está convencido de que detrás de nuestras emociones tiene que haber necesidades no cubiertas y que tenemos que tener la humildad para no suponer que el otro las tiene que conocer. O sea, uno de los síntomas más frecuentes en un conflicto es la tendencia a universalizar la propia singularidad, ¿no? Tendemos a pensar que el otro, si tiene 2 dedos de frente, debería saber lo que es importante. Y la realidad es que no es así. Martin Buber, ¿no? Decía, un mundo ordenado no es el orden del mundo. Pero tendemos a pensar que como nosotros ordenamos nuestro mundo y es más o menos el correlato de la realidad. Entonces, en un conflicto hay una gran incapacidad de conectar, ¿no? Con la singularidad del otro. ¿Por qué? Porque tendemos a simplificar, volviendo al principio, la complejidad estructural. Entonces, ¿quiénes manejan muy bien conflictos? Porque yo hablo de conflictos, pero hablo todo el tiempo con gente que negocia. Y bueno, mi maestría en Inglaterra la hice en resolución de conflictos en sociedades divididas y estudié el conflicto de Irlanda del Norte entre católicos y protestantes. O sea, pero ¿quiénes manejan bien conflictos? Los que tienen la capacidad de conectarse con el otro como otro y no como un instrumento para lograr mis propios objetivos o medios, ¿no? Y, Hay, sí. hay, hay veces que se genera la fantasía de que lo que hay que resolver en una conversación difícil es algo racional, mostrarle al otro algo que no está viendo. Francisco Ingubil, que es uno de mis socios, siempre dice, las discusiones no se ganan discutiendo. No es que por vos mostrarle algo al otro que no está viendo, el otro va a decir, ¿sabes qué, Pablo? Retiro lo dicho. ¿Tenés? No. En general, lo que hay que restablecer, ¿no? Y esto es muy de Carl Rogers y de toda la psicoterapia,
lo que hay que restablecer es un vínculo que está dañado, y a través de la reconstrucción del vínculo se generan las condiciones para hablar con más calidad de los temas en los que objetivamente hay desencuentros, ¿no? Conectar. Exactamente, pero qué difícil conectar cuando la conversación atenta contra tu identidad, cuando lo que el otro dice para vos es una estupidez, porque hay que nombrarlo, y cuando las emociones afloran y más que generarte buenas preguntas, te generan buenos argumentos o preguntas de fiscal para, Claro, para yo probar lo que hablo vos. exactamente, para Claro. mostrar pequeñas contradicciones en el discurso del otro. Yo lo llamo escucha mayéutica, ¿no? Yo estudié filosofía Sí, y sí, sí. Sócrates, ¿se acuerdan? La mayéutica era a través de las Explícalo al público. preguntas, Claro, llevo al discípulo a que encuentre una verdad ya inherente a sí mismo. Bueno, eso en un conflicto no funciona, no tenés que llevar a nadie a que vea la luz que no está viendo, tenés que tener la capacidad de lidiar con lo que no cierra sin querer controlarlo, ¿no? Y es muy difícil eso, porque nos da ansiedad un conflicto, lo queremos entender, lo queremos estructurar. Y lo que yo veo en general en las organizaciones es que fuimos educados para ser expertos en un conocimiento técnico, finanzas, marketing, no sé, legales, sí. y no fuimos educados para poder interactuar con otras voces, ¿no? Por eso otra frase linda es, la fuerza de una cadena se mide por su eslabón más débil, ¿no? Es decir, las organizaciones pueden ser impecables en cuanto a su conocimiento técnico, pero en el fondo ese conocimiento técnico se diluye cuando la articulación entre las áreas No, no funciona. no es efectiva, ¿no? Entonces se diluye eso por una negligencia más del vínculo que de otra cosa, ¿no? Claro. Y bueno, una de las cosas, esto me dispara te pido vos tu reflexión, como estás hablando de esto, de las diferencias, pensando, se me disparaba justo la pregunta, entre un kirchnerista y un macrista, por ejemplo, ¿qué nos pasa a los argentinos que tenemos como esta especie de grieta? No sé si es un relato o no, pero que hay como esa especie de grieta irreconciliable entre dos partes ¿cuál es tu interpretación de eso? Bueno, la verdad es que sin meternos en territorio político, pero Sí, la interpretación, por ejemplo, desde el marco de Coleman es clara, es que las personas necesitamos ponernos de un bando, digamos, entender lo que está pasando y eso nos puede llevar a simplificar la realidad o a ver las cosas de la realidad que justifiquen o que legitimen nuestro punto de vista previo, ¿no? Y en ese sentido me parece que el no poder escuchar al otro es un síntoma de inseguridad, ¿no? Ortega y Gasset decía que la mayoría de las personas que están interrumpiendo o queriendo convencer al otro, en el fondo eso es un síntoma de que no digirieron por sí mismos sus ideas, sino que están, al estar inseguro, estoy todo el tiempo interrumpiendo, cuestionando al otro. Y me haces acordar, hay un libro famoso de Salvador de Madariaga, se llama Ingleses, Españoles y Franceses, donde él dice, en Inglaterra son tan pragmáticos los ingleses que no toleran un debate de gallitos de riña, digamos, no toleran un debate donde se debate para destruir al otro. No, no, claro, tiene que tener sustancia el debate. Podés pelearte, pero el output de la reunión tiene que ser, bueno, mejoramos el proyecto. claro. Entonces, así que bueno, te diría eso, ¿no? Creo que la polarización suele ser un síntoma también de bajar la ansiedad, es como un atajo para muchas veces, ¿no? Habrá casos y casos y no quiero sonar que generalizo, pero sí, lo conecto con eso, ¿no? Lo conecto con que no creo que sea tan simple el debate político, económico, social, y muchas Sí, veces cuando lo queremos simplificar lo polarizamos y eso. bien. Bueno, y me estabas hablando de justo, no terminamos de decir, cómo se conecta con otra persona que piensa totalmente distinto o que tiene totalmente otro punto de vista. Bien. Bueno, estás trayendo el otro gran eje de una conversación difícil que tiene que ver con cómo me conecto con el otro, porque la asertividad es uno poder expresar la propia voz en un lenguaje constructivo, y mencionamos el modelo de Rosenberg como uno. Ahora, toda la parte de empatía puede ser hasta más compleja, o sea, cómo me conecto con el otro cuando lo que el otro dice atenta contra todo lo que veníamos hablando. Eh, es todo un tema, ¿no? Poder postergar la propia voz.
un modelo que a mí me gusta mucho es el de Echeverría, de la fundamentación de los juicios, eh, que básicamente lo que él dice es que cuando emitimos un juicio, ¿no? Las personas cuando estamos sobre todo en conflictos, simplificamos la realidad y decimos, Pablo es muy bueno técnicamente, pero es poco proactivo comercialmente, ¿no? Emito un juicio que me da tranquilidad y listo. Desde ahí me comunico. Pero en realidad hay 5 pasos que hacen de ese juicio algo mucho más complejo, ¿no? Recuerden que la diferencia básica entre un juicio y una observación, una observación es que alguien diga, en esta charla, Pablo tiene una camisa y Tomás una remera, ¿no? Es una observación. Un juicio es, la charla me gustó, pero me pareció un poco larga. Ya hay un componente subjetivo donde yo creo desde el lenguaje una realidad, ¿no? En un conflicto, en una conversación difícil, lo interesante es que uno tiende a comunicarse en un lenguaje de juicios con el supuesto de que estoy haciendo observaciones. Entonces yo estoy hablando y creo que hablo de la realidad cuando en realidad estoy construyendo una realidad. Entonces Echeverría nos da un escáner de 5 pasos que está bueno para encarar una conversación difícil, pero también para conectarnos con el otro, con preguntas para bajar esa escalera. Lo primero, cuando emitimos un juicio, inevitablemente se remite al pasado, porque vos no puedes decir que te pareció larga la charla si no la viste, sería arbitrario, ¿no? Claro. Sí, dice Echeverría, pero por más que se remita al pasado, si vos emitís un juicio en el fondo, es porque hay algo del futuro que te gusta cuidar. Entonces, ¿cómo desde la pregunta, cuando alguien nos tira un juicio que dispara nuestro contraargumento, podemos conectarnos con el otro para ver qué es lo que necesita el otro cuidar, qué es lo que le preocupa en el largo plazo, qué necesidad en términos de Rosenberg tiene insatisfecha? Segundo, el estándar, ¿no? Cuando decimos Pablo es poco orientado al cliente. ¿Qué significa la orientación al cliente? ¿Por qué universalizamos la singularidad esperando que el otro sepa, como dice Buber, ¿por qué nos creemos el centro del mundo? No. Hacerle preguntas cuando él dice eso para entender qué entiende por proactividad. En vez de decirle, no, Pablo, no estoy en desacuerdo, yo soy proactivo comercialmente y polarizar el conflicto, decirle, Tomás, cuando hablas de proactividad comercial, ¿no? ¿A qué te referís? ¿A qué te referís? ¿Te referís más a...? Pues yo tengo mis hipótesis, pero ¿en qué estás pensando? Estándar. Paso número 3, dominio, ¿no? A las personas, sobre todo en conflictos, nos gusta sacarle la ficha al otro, entenderlo, sentido de coherencia, dice Coleman, ¿no? Entonces, simplificamos la realidad y caemos en esas reuniones de feedback que no dicen nada, que son demasiado esquemáticas. Y la realidad, dice Echeverría, es que las personas tendemos a comportarnos de distinto modo de acuerdo a la situación, el contexto. Alguien muy bueno analíticamente puede hacer agua en determinadas situaciones, aún en lo analítico, y alguien muy proactivo no puede ser proactivo ante determinados clientes. Entonces, el dominio es preguntarle al otro que sintetiza, que hace de su juicio una verdad irrefutable, demasiado monolítica, si en todas las dimensiones del trabajo Pablo es poco orientado al cliente, ¿no? ¿En qué situaciones sí y en qué situaciones no? No lo digo para ser demagógico. Si uno va y hace preguntas de dominio y realmente en todos los dominios la otra persona es poco proactiva comercialmente, bueno, va a ser una conversación más difícil, pero me tomo el trabajo de ser consciente de que mis juicios son subjetivos. Entonces, ¿cómo me tomo el trabajo de hacerlo? Haciendo esta traducción de pasado a futuro, explicitando mi estándar, viendo si en todos los dominios ese comportamiento que yo tiendo a universalizar es una constante. Y el paso 4 y 5, y cierro, pues estoy hablando mucho, No el pasa 4 nada. es evidencia a favor, o sea, el juicio lo tenemos que traducir a algo observable, a situaciones concretas que confirmen el juicio. Entonces, Pablo, ¿en qué situaciones me viste, o Tomás, ¿en qué situaciones me viste poco proactivo? Y el otro día, ¿te acordás en la reunión cuando yo te pedí que prepares? O cuando mandé el mail y no te subiste al mail y entonces quedamos tarde. Situaciones concretas. Y Concreto. finalmente, Mm. mucho más útil, el paso 5, que es fundamentar el juicio contrario u opuesto, ¿no? Recuerden que las personas cuando estamos en un conflicto queremos entender, nos baja la ansiedad entender, entonces es probable que agarremos de la realidad aquellos datos que confirmen nuestro juicio. Entonces, hacerse la pregunta, che, no hay nada, cuando yo estoy dando feedback sería, no hay nada del trabajo de Pablo que hable de la proactividad comercial. Y mirá, Nobleza Obliga, cuando habla con proveedores, es muy ágil. Y en modo de pregunta sería,
decirle a Tomás, Tomás, no hay ninguna situación donde te parezca que ¿estamos? Hola, hola, se cortó un poquito. No hay ninguna situación en que parezca que... Sí, sí. Claro, no hay ninguna situación en la que te parezca que soy proactivo comercialmente, es decir, obligar al otro que ya construyó una narrativa para ponerte la etiqueta de no orientado al cliente, a que hipotéticamente vea si no hay algo que no lo contradiga, ¿sí? Bien. Entonces, nada, solo para dar un modelito que a mí me gusta es, tenés que hacer preguntas ante el conflicto, tené a mano estos 5 pasos. Hacé preguntas para ¿Cómo llevarlo se al futuro. llama Sí. para, La para fundamentación quien de lo los vea? juicios. Fundamentación de los juicios. ¿Esto está en algún libro? ¿Lo pueden buscar en algún lugar de Sí, consulta? Si no. el libro se llama ¿O es La muy conocido el ontología. modelo? Es conocido para el que está en el mundo, digamos, de estos temas, pero se llama La ontología del lenguaje Bien, y es el capítulo donde está la fundamentación de los juicios, si mal no recuerdo, es el número 4. Capítulo 4 está esta explicación de los 5 pasos. bien, perfecto. Ontología La ontología del de conflicto. lenguaje. Ah, de lenguaje. Del lenguaje de Rafael Echeverría, que es como el padre del coaching, es un chileno. Bien, genial. Yo para después cuando pueda hago la referencia como para quien me consulte, también está bueno saberlo. Bueno, después de algunas consultas que nos había salido cuando habíamos publicado, eh, cuando una de las preguntas que me habían preguntado, por ejemplo, es cuándo se vuelve áspera una conversación. Yo supongo que es Ujú. un poco que tiene que ver con lo que vos decís, cuando cuestionan tu identidad en definitiva, o uno de los motivos. Sí, Te tal sentís que te cual. cuestionan tu identidad. Yo soy así, me imagino. Exacto. Amplía En un poco, general, sí, una conversación se vuelve difícil cuando tocan esas vértebras relevantes para nosotros mismos. Entonces, si vos, Pablo, te ves como alguien muy innovador y alguien te dice, che, Pablo, siempre repitiendo los mismos temas, eso te va a claro, doler. Pero por ahí si claro, te dicen, che, no entendí bien lo que quisiste decir, y vos no te ves a vos mismo como alguien hiper claro o que tu cualidad fundamental sea la claridad, no te va a doler tanto y lo vas a responder, ¿no? Entonces, el tema de la identidad es un tema que lo conecto con esa pregunta, ¿no? Ahora habrá que ver a qué se refiere, porque muchas veces, yendo más al campo de la negociación, las conversaciones o las negociaciones se vuelven ásperas cuando el otro utiliza tácticas difíciles, ¿no? Tácticas difíciles son comportamientos orientados a imponer condiciones. Y William Murray dice, típicamente hay tácticas difíciles de 3 tipos. Obstructivas, que es cuando el otro te dice, vos querés negociar y te dice, no, no hay tiempo porque viene definido de casa matriz, o el claro, deadline es mañana, o claro, te esto viene apura. de Suiza, pero son obstructivas porque te bloqueo con elementos objetivos la posibilidad de negociar. Eh, Después tenemos las relacionales, que es cuando el otro te saca de foco, por ejemplo, cuestionando tu autonomía para negociar en la mesa. Entonces, Pablo, otra vez voy a negociar con vos cuando al final tu jefe es el que define las cosas. Eh, las relacionales pueden ser negativas o positivas, ¿no? Justo ayer publiqué un artículo sobre este mismo tema, que después se los paso si quieren, En El pero Economista. sí, ¿cuántas veces te dicen, qué bueno, Pablo, negociar con vos, que sos, nada, proactivo, flexible, ¿viste? Nosotros necesitamos eso. Entonces, como que te inflan para que después a vos te dé culpa, Decir algo. sí, objetar algo o contradecir algo, ¿no? Y finalmente dijimos entonces, obstructivas, las relacionales y las engañosas es cuando directamente hay un enfoque orientado a mentir o a tergiversar la información, los datos. Son las más difíciles de gestionar porque uno se siente ya realmente manipulado, ¿no? Y desde, Entonces, sí, sí. no, no decirlo y ahora después te sigo preguntando. No, no, entonces muchas veces cuando estamos negociando y el otro utiliza esas tácticas, uno tiende a querer o levantarse o confrontar o buscar soluciones mágicas, ¿no? Para restablecer la simetría de poder. ¿Por qué? Porque generalmente el que usa tácticas difíciles, y esto está estudiado,
Por ejemplo, Pruitt y Carnevale, que son como dos clásicos, estudian la correlación entre el uso de tácticas difíciles y la percepción de poder, ¿no? Y Linda Hill en una frase muy divertida dice, las personas tendemos a pensar que cuando tenemos poder una vez en nuestra vida es casi un deber moral utilizarlo, ¿no? Es como, bueno, aprovechalo, ¿viste? Dale. Entonces, la reflexión del artículo es, creo que la diferencia la marcan los que prestan atención a detalles, ¿no? Los que en vez de buscar esas salidas milagrosas, se concentran en que en el fondo son tácticas y que el otro está más mirando cómo reacciono a nivel mi templanza, mi capacidad de ser respetuoso, pero al mismo tiempo asertivo. Es ese metamensaje el que comunica más que lo que efectivamente podemos decir en términos de contenidos para desbaratar los argumentos del otro, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, Pablo, para dejarte un título, que después si Ujú. genera interés volvemos. Hay toda una literatura dentro de negociación con dos autores emblemáticos, se llaman Lax y Sebenius, que escribieron un libro famoso, Negociación 3D, donde ellos dicen, tendemos a ver que la negociación es lo que sucede en la mesa, entre nosotros. Sin embargo, la gente que negocia a niveles altos llega a la mesa con todo resuelto, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, las tres negociaciones son, sí, está la mesa interpersonal que es importante, y donde ponemos en práctica las habilidades de comunicación, la creatividad, bla, bla, bla. Pero hay otra dimensión, ¿no? Que ellos la llaman la disposición de la mesa, que es cómo hago para sentar a las partes adecuadas en el momento adecuado. ¿Cuántas veces decimos algo en el momento desfasado y por no estar del otro lado del actor que en realidad necesitamos, pierde potencia nuestro argumento, ¿no? Y el diseño del acuerdo es la tercera dimensión que tiene que ver con una cuestión mucho más analítica, pero la idea que quería traer es, cuando hay asimetría de poder, además de gestionar estos detalles, está bueno ver que las partes que están en la mesa no son un dato de la realidad inmutable, sino que cómo haces para balancear el poder. Eso te iba a preguntar precisamente, porque tenés cómo gestionás una obstrucción de poder, vos como desde la parte débil de ahí. Exacto. Desde la parte débil hay que mirar dos cosas, secuencia y alcance. Alcance es, che, no tengo, en términos de interdependencia, si me quedo en esta dimensión, Pablo Tomás tiene más poder Pablo. Y lo intenté llevar con buenas formas a que vea otras opciones y no las ve. Entonces, ¿quién tiene influencia sobre Pablo? ¿Con quién puedo hablar para a través de otro influir sobre Pablo? ¿No? Esa es una. Y la otra, si no tengo poder con Pablo solo, ¿con quién me puedo aliar para negociar desde una posición que sea como eh, Contundente, sí, más o contra, contundente? claro. Sí, después si querés les mando, hay un artículo muy concreto sobre una breve escena de la serie Suits, Ah, sí, donde pareciera que uno tiene mucho más poder que el otro. Sin embargo, cuando vos te haces la pregunta, no mires solamente las partes obvias, mirá a quién más podemos involucrar. Muchas veces eso ayuda a equilibrar las interdependencias. Entonces, alcance es para esta negociación, ¿a quiénes más afecta? ¿Y en qué medida los podemos involucrar para tener más, cintura para manejarlo, claro. O más para que el otro contrapeso, sí. para que el otro tenga más incentivos a negociar, ¿no? Mm, Que eso nos lleva a otro temón, que es, en general, las negociaciones win-win surgen después de un periodo de desgaste, ¿no? Lo que William Sartman llama un periodo de deadlock, ¿no? Donde después de la fricción de que ninguna parte puede avanzar, esa misma fricción es la que genera las condiciones para ir a negociaciones más colaborativas. Es raro ir directo a lo colaborativo, suele tener una antesala de cierta de fricción. desgaste, claro. Sí, que genera ese deadlock, él lo llama ripeness, que sería la madurez del conflicto, que genera las condiciones para negociar, ¿no? Pero eso te lo traía porque, y si, para ser todavía más eh, ilustrativo, yo, después de varios años entrevistando y trabajando con negociadores, armé un modelito que se llama los cuatro oficios, cuatro mentalidades que convergen en la creación de valor, ¿no? Digo, por un lado, un psicólogo, alguien que negocia bien, tiene mucha curiosidad, tiene mucha capacidad de entender, no las posiciones, las demandas, lo que las partes dicen querer. En el cuento de la naranja famosa,
Famoso, Sí, las chicas se pelean por la naranja, ¿no? Se están por matar, viene la madre cansada, la separa, agarra la naranja, la corta a la mitad y le da media naranja a cada una va a ver tele, se come los gajos, tira la cáscara, la otra va a la cocina, tira los gajos y con la cáscara empieza a cocinar una torta que requería cáscara de naranja. Entonces, ¿cómo fue la resolución de la madre? Ineficiente en términos de Pareto, le podría haber dado el doble a las dos, pero se centró en las demandas y no llegó a los intereses, que es el para qué quiero lo que quiero. Entonces, la gente que negocia bien te hace preguntas que parecen de sentido común que uno no hace, pero están como muy enfocadas en entender el detrás de la escena de las posiciones. Después hay otro oficio que es el político, ¿no? Que tiene más que ver con lo que dicen Laxis Evenius, esta manera de cuántas veces estamos yendo a una reunión y alguien muy bueno políticamente nos dice, pero pará, ¿quién está del otro lado? El de compras. Pero entonces no le presentes todo esto, lo vas a aburrir, presentale esta claro, parte, que claro, compre eso y después cuando venga el cliente interno, ahí sí traes lo otro. Eso es más claro. político. Después comercial. Comercial es de la proactividad. Todo negociador que tiene una mezcla de innovación y proactividad para traer otros temas, ¿no? Por una cuestión matemática, cuantos más temas metes en una negociación, más oportunidades hay de generar log rolling, que es trueques, ¿no? Yo te doy esto a cambio de esto, que yo valoro más esto que vos lo otro. Entonces, la gente que negocia bien robustece el espectro de temas a negociar, pero no para manipularte, sino por una cuestión de matemática, de que hablemos de más temas, porque cuantos más temas hablemos, más posibilidades hay de hacer este trueque en la ensalada de temas. Y finalmente el ingeniero. Entonces, psicólogo es curiosidad, político es la estrategia y el timing, comercial la proactividad para traer nuevos temas. Y finalmente el ingeniero, que es el diseño del acuerdo, ¿no? Cómo una vez que conozco las prioridades de las partes, armo el mejor acuerdo posible, entendiendo qué valora cada uno, la disposición al riesgo, los recursos complementarios, la capacidad financiera, bueno, distintas variables, orquestarlas de la mejor manera es algo muy complejo, ¿no? Que requiere por eso una mente más analítica, ¿no? ¿Qué sería? Como una especie de bosquejo donde vos te pones un sombrero de cada uno y pudieras armarlo desde cada una de estas perspectivas. Más o menos esa sería el resumen, en definitiva. Claro, sí, está buenísima la pregunta porque es más descriptivo, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Hay industrias donde es más importante una mentalidad que otra, varía mucho. A mí me sirve como un mapa para ver herramientas de qué oficio tengo que reforzar, ¿no? Todos tenemos una tendencia natural hacia alguno, entonces Claro, está bueno ver qué tenés naturalmente, porque en general uno tiende a activar lo que te sale bien y no necesariamente lo que te sale bien es lo que requiere la situación. Entonces, ¿será que tengo que desarrollar más el político porque soy muy impulsivo, muy intuitivo y me encanta lo analítico? Y tiendo a ver que lo político es politiquería y lo claro. subestimo porque no lo tengo en mi ADN. ¿O será que hago de la relación todo, la confianza, el psicólogo, pero hay veces que no soy tan riguroso en lo ingenieril o no soy tan proactivo para traer Lo nuevos temas comercial, a las... claro. Claro, lo comercial, solo para hacer un subtítulo más, el comercial es, eh, y bueno, hablando del mundo de las ventas, ¿no? El comercial es la posibilidad de traer temas a la mesa con un cliente para resolver problemas que el cliente todavía no ve, ¿no? Esa capacidad Del de... comercial. Sí, Bueno, yo exacto. soy un comercial, sí, sí, sí. Claro. Conozco bastante de Este, ese tema, sí. bueno, Eh, eso es todo un capítulo, ¿no? Pero ¿Dónde lo podemos... puedes encontrar? ¿Cómo se llama el autor y el libro para el público que nos está siguiendo? ¿de Esto qué igual después libro? va a ir, de este autor que estabas hablando de los modelos de cada uno de estos personajes Ah, el que, de que los nos cuatro comentaste recién. oficios. El de los Sí, cuatro cuatro oficios oficios. lo armé yo. Eso Ah, es un modelito nada, que digamos, armé para tratar de ordenar las energías fundamentales. Este, después les paso si quieren un par de articulitos donde lo desarrollo más. Y si quieren, se nutre o está muy en línea con este libro de Laxis Evenius, que dicen dejemos de pensar solamente la negociación en una dimensión, empecemos a pensarla, en ellos dicen varias. en tres dimensiones, yo agrego una cuarta, pero viene de ahí, digamos. Bueno, genial. Bueno, yo tengo acá algunas preguntas que me habían hecho en la semana
que bueno, te las voy a leer y vemos a ver vos qué podés agregar desde un poco de lo que estuvimos hablando. Que es, por ejemplo, me cuesta poner límites a los empleados. ¿Cómo puedo hacer para manejar este tema mejor? Bueno, un clásico, ¿no? Del liderazgo, eh, digamos, de lo que estuvimos hablando, creo que el modelo de comunicación no violenta es muy útil para eso, Ujú. porque nos invita a salir de la mirada donde le voy a decir al otro todo lo mal que está trabajando o ir a una charla áspera, sino cómo traducir lo que le voy a decir a necesidades mías como líder de lo que necesito. Ese ejercicio es muy interesante de hacer. Y lo otro también, hablamos de la fundamentación de los juicios. Yo ahí recomiendo esto de, si irías en un estado intuitivo a esa conversación, ¿cómo sintetizarías el juicio sobre la otra persona? Así como te sale, ¿no? Y después, una vez que lo tenés escrito, pasalo por el escáner que hablamos, de traducción a necesidades, de estándar, dominio, evidencia que fundamente y evidencia que contradiga. No te resuelve nada, pero vas a la charla mucho más permeable, mucho más empático, mucho más consciente, generando las condiciones para restablecer el vínculo que, como dijimos antes, suele ser el gran desafío de una conversación difícil, ¿no? Conectar. Exactamente, lograr esa conexión donde aparezca la complejidad estructural que tiene toda conversación difícil, ¿no? Si no, no es una conversación difícil. Si no tiene algún tipo de complejidad emocional, es más dar una mala noticia. Muchas veces en los cursos surge esto de la desvinculación de una persona. Y yo digo, obviamente, es una situación muy dramática, pero se trata de dar una mala noticia. No creo que haya mucha ciencia ahí. Creo que hay que tener una conexión genuina con el otro. Pero el mundo de las conversaciones difíciles apunta a otro lado, apunta a relaciones que están vivas, cómo las reconfiguramos Para que funcionen. para, para que funcionen. Sí. Bien. Bueno, otra de las preguntas era, bueno, ¿hay alguna forma de diagnosticar mi propio estilo y poder corregir fallas? El estilo de liderazgo debe ser lo que están preguntando. Bueno, depende a qué se refieran, ¿no? Pero en estilos de conflicto, el test más conocido que hay es el de Thomas y Killman, ¿no? Que te da tu tendencia en 5 estilos. O sea, hay dos vectores, empatía por un lado y asertividad por el otro. Y los 5 estilos son equitativo en el medio, que es una mentalidad más legalista, más técnica a la hora de resolver conflictos. O sea, aparecen las diferencias y vamos al conocimiento, a la norma, al contrato para dirimir las diferencias. Después tenés el adaptativo, es el que tiene alta empatía, pero baja asertividad, la persona que se sobreadapta al otro, Claro, tiende a cuidar la relación más que su propio resultado. El competitivo está en la otra vereda, ¿no? Porque es el que nunca deja de cuidar sus intereses, pero a veces se desconecta del otro, te lleva puesto. te lleva puesto. Bien. Ahí estamos, ¿no? Hola. Sí, sí, se fue un segundo. El de evitar, ahí está. Sí, sí. Perdón. El de evitar, que es la persona que asocia conflicto con desgaste, entonces tiende a evitarlo. Y finalmente el colaborativo, que es como el que logra congeniar empatía y asertividad. Eh, Así que ese es un lindo test. Y después en términos de liderazgo hay muchos. Está el que desde mi punto de vista es el más completo y el más profundo, es el de Hogan, ¿no? Hogan, Hogan, que es un test muy interesante que mide reputación, o sea, mide cómo nos ven los demás, Ah, mirá. haciendo triangular eso con la autopercepción. Así que es muy, muy interesante. Esto Y en la las redes magia, se puede conseguir, seguro, si se navega un poco. sí, información sobre el modelo, por supuesto. Ujú. Suelen ser modelos, obviamente, eh, que hay que comprarlos, ¿no? Bien, bien. Dame un segundito. ¿Qué es la...? No, esto ya lo habíamos hablado. ¿Cómo hablar con alguien que es muy emocional?
no sé puntualmente a qué se refiere con lo que sea emocional, pero bueno, que supongo que pondera más sus emociones, cómo poder conectar con este tipo de persona. Bueno, buena pregunta, ¿no? Con alguien que es muy emocional, lo primero que se me ocurre es que uno también tiene que, o sea, no reprimir esas emociones, sino tratar de sondear cuáles son las necesidades subyacentes a esas emociones, ¿no? De hecho, algo que no dijimos hoy, el modelo de comunicación no violenta, que lo usamos más para expresar la propia voz, Se cortó un segundito, ¿por qué se corta y vuelve? no pasa Eh, nada. Decía que el modelo de Rosenberg también nos sirve para conectarnos con las emociones de los demás. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando alguien viene, supongamos agresivo, y te dice, Pablo, hablé con el cliente, no puedo creer la respuesta que le diste, es impresentable, uno tiende o a evitar o a polarizar, pero en el fondo esa emoción es una expresión poco feliz de una necesidad no cubierta del otro. Entonces Rosenberg dice hay 4 sillas para responder a mensajes agresivos. Una tiene que ver con defenderse, que es improductiva. La otra con evitar, que es igual de improductiva. Y la 3 y la 4 son las más coherentes con el modelo de Rosenberg, que tienen que ver con conectarme con lo que hay abajo de esa emoción, ¿no? O sea, ¿qué hay atrás? Desde la pregunta. Y la 4 es la que veníamos practicando de los 4 pasos. En respuesta a una agresión del otro, poder ser asertivo con qué necesidad mía queda descubierta cuando el otro me falta el respeto o está buscando, digamos, un castigo más que la resolución de la situación, ¿no? Eh, pero a ver, hay en lo que es la parte emocional de los conflictos, yo diría, eh, hay un libro que es interesante para eso, que es el de eh, Shapiro y Me suena Fisher. mucho ese autor, sí, Shapiro S-H, Shapiro, sí, y Fisher, que es Roger Fisher, que es el autor. Ahí me fui otra vez. no Ahí pasa estamos, nada. ¿no? Sí, Entonces, el libro se llama Más allá de la razón, Beyond Reason. Y dice cómo manejar las emociones positivamente. Dejar de ver que las emociones son algo negativo y empezar a ver que todos tenemos algún tipo de necesidad subyacente a las emociones que expresamos. Y lo que ellos dicen es, voy a tratar de acordarme, pero que básicamente hay 5 necesidades universales que subyacen a casi el espectro completo de emociones que una persona puede tener. Y dicen, hay una que tiene que ver con afiliación, ¿no? Otra que tiene que ver, afiliación es el sentido de, digamos, de sentirme respetado, de sentirme escuchado, de sentir que mi punto vale, que soy tratado, digamos, como alguien que tiene su propio punto de vista. Eh, por otro lado, autonomía, ¿no? Las personas solemos desencajarnos o perder el control cuando sentimos que no tenemos la potestad para tomar nuestras propias decisiones. Estatus, que es ser tratados en coherencia con cómo nos vemos a nosotras mismas, a nosotros mismos. ujú, Rol, que tiene mucho que ver con el estatus, pero dice las personas en general nos enojamos, nos frustramos cuando no podemos desempeñarnos en algo que está en sintonía con lo que queremos ser, básicamente, ¿no? Y me falta la última, que ahora no te acordás, no pasa nada. apreciación. eh, a ver, no está armado esto, ¿eh? Pero, no, pero No hay problema. justo estuve releyendo este libro y ya se los paso. Eh, Afiliación, apreciación y afiliación, ¿no? Eh, que son parecidas, pero una tiene que ver con esto que hablábamos, de que mi punto de vista sea escuchado y sea legitimado como un otro,
Y la afiliación tiene más que ver con no competir, sino con colaborar, con encontrar maneras de generar acuerdos que no sean suma cero, básicamente. ¿Sí? Bien, bueno. Eh, Dado el tiempo, ya estamos a punto de terminar, así que bueno, te voy a hacer como la última pregunta, que es como la síntesis de todo, ¿qué sugerís, qué recomendás a quien quiera manejar conflictos de una forma profesional? Bueno, yo diría que es fundamental primero el autoconocimiento, ¿no? La introspección. Eh, es decir, saber qué nos pasa en un conflicto, tener conciencia de dónde está nuestro talón de Aquiles, conocernos, ¿no? O sea, una parte introspectiva. Eh, Después diría tener un método consciente o inconsciente, ¿no? Yo siempre cuento citando a Carl Wake, o sea, un gran profesor de la Universidad de San Andrés, Ernesto Gores, siempre contaba una anécdota de unos soldados que se pierden haciendo una maniobra en los Alpes suizos, este, y se venía una tormenta de nieve, estaban por salir los rescatistas, bueno, una situación bastante dramática, y cuando estaban ya por salir a buscarlos, llegan nuevamente al campamento, ¿no? Y bueno, uno de los soldados lo que describe es que la clave para poder regresar fue encontrar un mapa en la mochila, ¿no? Eh, lo interesante, dice Wake, es que el mapa no era de los Alpes, era de los Pirineos. Entonces, la pregunta es cómo un mapa equivocado nos llevó al lugar correcto, y la tesis es que el solo hecho de tener un método, por más que no sea perfecto, te obliga a hacerte preguntas, te obliga a prepararte. En el caso de los soldados, te obliga a tener una mirada compartida para al menos discutir para dónde vamos, ¿no? Entonces, creo que además de autoconocimiento hay que tener método, disciplina, no subestimar la situación. Algo que pasa en un conflicto es que nos queremos sacar de encima el conflicto porque es incómodo. Si te lo quieres sacar de encima rápido, no te preparás, porque prepararte es la antesala de eso. Eh, y, y finalmente creo que digamos, que hay que tener no solo métodos, sino también herramientas, ¿no? Para hacer cosas que no tenemos en nuestro ADN, ¿no? Creo que no fuimos educados para conectarnos con un punto de vista que parece antagónico, irracional, y tampoco fuimos educados para expresar nuestro punto de vista en conflictos de una manera clara y que promueva el diálogo. Entonces, yo diría que hay que tener autoconocimiento, eh, método, técnica, eh, y después algo que es muy difícil de, no sé cómo decirlo, Pablo, pero de incorporar, que es humildad. Y Martín Buber, ¿no? Que en términos filosóficos es como el padre de todo lo que tiene que ver con la filosofía del diálogo, decía, yo puedo tratar al otro como un tú, en el sentido de como un otro yo, como una persona compleja, con su punto de vista, legítimo, por más que no esté en sintonía con el mío, o lo puedo tratar como un ello, decía él, ¿no? En ese librito famoso. Eh, Se voy. perdió ahí. Pero entonces creo que la gente que maneja muy bien conflictos se conecta con el otro como otro, no como un medio para lograr objetivos, porque ahí se vuelve manipulador, sino que tienen esa capacidad de conectarse con espontaneidad. No digo que sea Bien. fácil, pero uno percibe en la interacción que hay algo auténtico, que no sé para dónde deriva esto, pero me animo a perder el control de la conversación. Y ese perder el control de la conversación es lo que fomenta que aparezcan los temas que tienen que aparecer, que se puedan nombrar las emociones constructivamente, ¿no? Así que me surgen esas reflexiones un poco desordenadas, pero Está genial. te diría eso. Bueno, muchas gracias Tomás, ahí ya estamos justo que se está por terminar. Muchas gracias Tomás por tu tiempo, muchas gracias por la semana pasada, por tu tiempo también. No, Y por bueno, favor. seguimos en diálogo. Muchas gracias a todos por participar, así que nos vemos. Hasta luego, buen Muchas fin gracias de. a todos. Chao, Pablo, Chau, chau. gracias. Chao, hasta luego.